Aún quedan huellas evidentes del terremoto del año 2010 en nuestra región del Maule. Algunas sensibles también en materia de la cultura y que han afectado a muchas esculturas y obras que eran tradicionales de Talca y la región del Maule. ¿Cómo la Universidad de Talca ha contribuido en su recuperación? Es una instancia que utilizaremos para conversar con nuestro invitado, el profesor Pedro Emilio Zamorano Pérez, quien es director del Instituto de Estudios Humanísticos Abate Juan Ignacio Molina de esta Casa de Estudios Superiores. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Gracias por acompañarnos en nuestro programa a través de las pantallas de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule, profesor Zamorano. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos cómo la Universidad de Talca pudo ir al rescate de diferentes elementos propios del patrimonio cultural de la región tras el terremoto del año 2010. Bueno, como se sabe, el terremoto arrasó no solamente con la arquitectura, con los edificios públicos, con muchas casas, especialmente el casco histórico de Talca, de los barrios, ese concepto de barrio que había tradicional, que había organizado un poco la vida de la ciudad, el barrio Seminario, el barrio Norte, el barrio Sur, el Oriente, etc. Todo ello se fracturó, se vino abajo y junto con ello también una parte muy importante de los monumentos. Nosotros atendimos, nos preocupamos puntualmente de los monumentos escultóricos. Quizá por un interés también personal que tenía que ver en ese momento exacto con un proyecto Fondesit que yo estaba realizando sobre escultura chilena. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa investigación, yo sabía que en Talca habían obras no solamente del patrimonio local importante, sino que del patrimonio nacional, como la escultura del Abate Molina, de Augusto François, la estatua esta conocida como la Victoria, y también las esculturas de mármol de la plaza. Entonces, cuando sucedió el terremoto, yo tuve la oportunidad de ver que estaban fracturadas y botadas en el suelo en ese minuto, medio saqueadas también, una parte importante de estas obras importantes, interesantes, patrimonialmente muy valiosas para la ciudad y para Chile. Y por un tema también de sensibilidad y de un poco querer aportar, ¿no? Algo a la recuperación, es que nos concertamos de alguna manera con algunos actores locales. Recuerdo especialmente a mi buen amigo Guillermo García, un empresario local muy joven, lleno de entusiasmo y de responsabilidad también en la recuperación de este patrimonio. Y personas también del estamento público, el alcalde, el intendente de ese entonces, y desde luego también la universidad, ¿cierto? La universidad representada por el rector y un poco actuando yo directamente, ¿cierto?, en el proyecto. Y en este mismo aspecto, profesor Zamorano, ¿cómo pudieron establecerse las primeras redes para poder ejecutar esta titánica tarea de recuperar estas figuras propias de nuestra sociedad? Mire, podríamos decir que hubo menos tiempo para planificar y más tiempo para actuar, porque estábamos de alguna manera casados en las circunstancias. Era como un contrarreloj casi. Sí, lo que pasa es que las obras estaban en el suelo. Bueno, el Abate Molina había sido desplazado desde la Alameda, donde estaba en la mitad, hacia el interior del liceo, pero la Victoria estaba en las bodegas municipales, ¿no? Totalmente fragmentada, de la cintura para arriba, y lo que vimos nosotros fue realmente siniestro, podríamos decir, ¿no? Un brazo por aquí, ¿cierto? Un montón de arena por acá, la cabeza por allá, en fin, toda desperdigada, ¿cierto? Y bueno, un poco víctima también de las circunstancias, ¿no?
Entonces había que actuar rápido. ¿Por qué? Porque claro, había un escenario de caos. Las autoridades estaban preocupadas, y creo que legítimamente, de las demandas sociales, ¿cierto?, de habitación, de alimento, de restituir también los servicios públicos de la ciudad. Y en este caso, digamos, las obras patrimoniales ocupan un segundo lugar. Entonces, ante eso, nosotros tomamos la decisión de poner estas obras en un camión y direccionarlas, ¿cierto?, hasta Santiago, las obras que eran de bronce. Habíamos conversado previamente con un escultor que es restaurador también, Luis Montes, que él, además de escultor, aplica una técnica de fundición del bronce, conocida históricamente como de la cera perdida. Estas obras, el Abate Molina y la Victoria, ambas de bronce, habían sido realizadas de esa manera. Entonces la recuperación, la restauración tenía que ser bajo el mismo concepto técnico. Y quien lo podía hacer en Chile era prácticamente él y nadie más. De manera que pusimos esto en un camión, ¿cierto? Con ayuda, digamos, de actores locales, de empresarios, ¿cierto?, que pusieron los recursos. Y lo declaro, ¿cierto?, sin todas las autorizaciones del caso, ¿cierto?, como es el permiso del Consejo de Monumentos, ¿cierto?, y una serie de papeles que había que hacer. Pensando en el bien de las obras, ¿cierto?, fundamentalmente, que podíamos, digamos, omitir tal situación, todo ello, digamos, autorizado también por el alcalde. No olvidemos que estas obras son de responsabilidad y propiedad del municipio. Y mandamos las obras rápidamente a Santiago, las de bronce, y a Doñihue, al interior de Rancagua, aquellas obras de la plaza, de las tres de las cuatro esculturas que allí estaban. Al final fueron las 4, que también se sumó el jarrón este que está. En este caso, digamos, bajo la responsabilidad del escultor José Vicente Gajardo, que es una persona que conoce muy bien los secretos de la piedra, ¿no? Estas obras de mármol tenían que ser restauradas por un artista, no podía ser por un artesano, porque había ciertos elementos iconográficos, técnicos, escultóricos, ¿no?, que tenían que ser resueltos de esa manera, y tenía que ser una persona de la máxima calificación. ¿Cuánto demoró el proceso de restauración de estas piezas escultóricas de nuestra ciudad de Talca? Muchas de ellas evidentemente dañadas, como usted mencionaba, ya sea por la propia acción del movimiento telúrico, como a su vez de actos vandálicos diversos. Bueno, las primeras que llegaron después de 1 año y medio, calculo yo aproximadamente, fueron las 4 esculturas de la plaza. Para ello nosotros habíamos decidido también restaurar los pedestales que estaban fracturados, en realidad rehacer los pedestales, ¿no? Con la misma forma estética, pero un poco más alto. Le dimos una altura de 50 centímetros más. Y la recuperación de las esculturas, digamos, con mármol, como correspondieran, etc. Llegaron aproximadamente 1 año y medio después, como yo señalaba, que fue lo primero que tuvimos como de patrimonio de regreso, ¿no? Después fue el Abate Molina. Ahí también tomamos una decisión no menor respecto al emplazamiento. Decidimos, esto conversado obviamente con las personas vinculadas al tema en el concepto de monumentos del municipio, etcétera, que el mejor sitio para la escultura del Abate Molina era el frontis del liceo. No el centro de la Alameda, porque el centro de la Alameda además desconectaba la obra. No olvidemos que el Abate Molina, esta obra a la cual me refiero, estuvo ubicada en el frontis de la Universidad de Chile por muchos años, en Santiago, donde hoy día está la escultura de Andrés Bello, que es una réplica de la escultura de Andrés Bello de Nicanor Plaza, que está al interior. Entonces, tenía esa misma relación, ¿no?, la escultura de alguna manera estar en el frontis del edificio, el conjunto, digamos, monumento público escultórico, ¿cierto?, y arquitectónico como una sola cosa. Y otorgaba mayor contexto por lo demás. Sí, por supuesto, entraba en un diálogo mucho más directo, ¿cierto?, en una relación mucho más estrecha también. Esta figura del Abate con el liceo que
es parte de la historia de la Bate también, ¿no? Sin embargo, una de las obras más emblemáticas de este proceso de restauración, que duda cabe, es la estatua a la Victoria, que fue devuelta también al monumento al Batallón Talca, emplazado en la Alameda con 1 Oriente. En este sentido, ¿qué ha significado para la Universidad de Talca poder apoyar este proceso de restauración cuya entrega es bastante reciente? Yo creo que tiene un componente simbólico muy fuerte, ¿no? Yo creo que la recuperación post-terremoto tiene que tener también ciertos plazos, ¿no? Probablemente hay muchas cosas que hacer todavía. Los barrios estos barrios iniciales que como comentaba, están todavía al debe, ¿cierto? Estamos llenos de sitios de eriazo en la ciudad. Hay mucho por hacer todavía, ¿no? Falta la intendencia, las escuelas concentradas, el mercado, el sistema, digamos, de la estación, todo eso. Pero yo creo que esta escultura ha sido, de alguna manera, el emblema de la ciudad. Y es también un buen ícono, creo yo, ¿cierto?, que se vincula con el momento histórico, ¿cierto?, de quizás la peor tragedia que ha sufrido la ciudad en 200 años, y simbolizar la recuperación de la ciudad, ¿cierto?, en una figura alegórica a la Victoria, rescatando un simbolismo clásico, era del todo necesario e importante. Lo invito a que sigamos dialogando sobre la importancia de la Estatua de la Victoria a la vuelta de esta pausa a través de las pantallas de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. Ya continuamos con más Agenda Región.